conoció, que era el año 65, cuando ingresó en la escuela de cine, en la antigua EOC. Yo daba clase de guión, yo era profesor de guión, y comprendí que era distinto, ¿no? O sea, que tenía una madurez, en cierto sentido una madurez, en otro sentido ninguna, especial y distinta, y que no correspondía muy bien a su edad. Yo a Iván le conozco a través de Jaime Chávarri. Yo era amigo de Jaime, y Jaime Chávarri sí era amigo en la escuela de cine de Iván Zulueta. Nos hicimos enseguida muy, muy amigos. Hubo una conexión epidérmico-amistosa que funcionó muy bien. Y luego ten en cuenta que era una época que quizá esto en parte se ha perdido, o yo lo he perdido, que era pasión absoluta e irrenunciable por el cine. Él se divertía más con Jaime y conmigo, fundamentalmente porque tenía más cosas en común que con el resto o gran parte de los compañeros suyos de la escuela de cine, ¿no? Que también tenía amigos. Además, Iván era un tipo educadísimo y tenía muy buenos amigos. O sea, no despertaba manías, sino al revés. Despertaba cariño y admiración, pero al mismo tiempo era un poco bicho raro, eso no hay duda ninguna. Era un personaje de una pieza, pero no era un bicho raro. Quiero decir que de 100 españoles solo había un Iván Zulueta. Y de 500 españoles, pues había 2 más que se le parecían un poquito en pequeño. Pero no era un bicho raro. Era hijo de Antonio Zulueta, que yo le había conocido al padre, porque había sido director del Festival de San Sebastián. Venía de una familia muy, lo que se suele decir, una familia muy buena, muy sofisticada, muy millonaria en sus tiempos, aunque él decía que no, pero su abuela tenía la casa más bonita de San Sebastián. Él es un niño bien de San Sebastián. Si no hubiera tenido tanto talento, hubiera sido simplemente un niño rico. Pero como tenía tanto talento, pues lo de la riqueza y lo de la niñez se quedaba disminuido, ¿no? O sea, no importaba nada. Carece de ideología política en una España que estaba, sobre todo en la escuela de cine, completamente era ideológica, ¿no? Iván está muy al margen de eso, no porque fuera ningún reaccionario, ni mucho menos. Yo creo que era bastante más avanzado en muchas cosas y sano que otros, pero bueno, esto ya es una opinión mía personal. Y entonces ya te digo que él estaba muy al margen de eso y sí muy unido a este tema de contracultura, pop art, de Estados Unidos. En el fondo le fascina Estados Unidos y el cine de Hollywood. Pues está en Nueva York, una temporada, el curso anterior, me parece. Se sabía al dedillo todas las, por decirlo así, las modas, lo que estaba entonces en vigor. Ten en cuenta que es una época que es la época de la guerra del Vietnam, las primeras manifestaciones en Berkeley, California, Timothy Leary, la droga. Bueno, la droga me refiero al ácido, es un poco la contracultura. Hay que pensar también, cuando se habla de Iván como cineasta, a pesar de haber asistido a la escuela, yo no pude porque cuando vine ya estaba cerrada, a la escuela de cine, pero Iván viene básicamente del diseño gráfico. Viene del diseño gráfico y eso está muy presente en su obra. Lichtenstein, un pintor que hacía como viñetas de cómic, le influye mucho. Andy Warhol se convierte en una especie de idolatría, de ídolo. Le fascinaba bastante el personaje, por más cosas aparte de por su trabajo. Nosotros estábamos muy obsesionados con la factoría de Warhol. Él, de hecho, llegó a ir allí e incluso rodó un corto con varios de los actores de Warhol en el momento que todavía la factoría seguía funcionando. Y él tenía también una influencia fundamental, que lo contó muchas veces, que eran las colecciones de cromos. Él estaba obsesionado, pero vamos, Blancanieves y los 7 enanitos, todo Disney. Incluso alguna colección la había hecho 2 veces porque al cabo de 5 o 6 años pues, se volvía a salir la colección porque estaba mejor cacheado el cromo, te explicaba que era el fotograma, esta colección tiene el fotograma exacto de la Disney, esta otra tiene el fotograma. Estaba obsesionado con ese tipo de cosas que, mucho más, yo por ejemplo, pues la verdad es que se me pasaban muchas de ellas y sin embargo él era en ese sentido casi un fetichista de la imagen cinematográfica, ¿no?
Yo me había propuesto que si alguna vez yo digo algo en este mundo del cine, pues desde luego mis alumnos, y soy profesor, yo desde luego voy a trabajar con mis alumnos, que es lo que hice siempre, en un sentido o en otro. Y como él lo sabía, pues me vino a pedir trabajo, o dijo, yo podría trabajar contigo, o quieres que te haga storyboards. Yo me había acostumbrado a rodar con mis propios dibujos. Y le dije, pues dibujos no me hace falta, pero bueno, si quieres venir. Y entonces empezó a venir pues para todo, para pintar decorados, para hacer storyboards para las agencias. Y cuando ya llevábamos hechos unos cuantos spots y habían trabajado y tal, pues dijo, oye, hay un programa de televisión que no veía, hay un programa de televisión que se llama Último Grito. Voy a poner la tele. Hola, amigas. Soy la madre de los Beatles. No vengo a hablaros de los éxitos de mis hijos, sino de las deliciosas sopas Selimán. Pedro Lea hacía ese programa, Último Grito. Pedro Lea le salió alguna película y entonces pues Iván Zulueta y José María Íñigo pues coincidieron en Televisión Española y sustituyeron a Pedro Lea. Tú eres Íñigo, ¿eh? Iván estaba haciendo Último Grito, que era un programa insólito en el panorama nacional, y además también con un tipo de pop muy homologable a el original, al que nace en Carnaby Street y que lo ilustra Richard Lester con los Beatles, y etcétera, etcétera. Toda la revolución de los 60, la psicodelia, era un arma maravillosa. Y que él desarrolló en 1, 2, 3 Alejo dice inglés, porque, como te decía, la tenía él. Me dijo, oye, ¿por qué no hacemos una película que sea como un programa de Último Grito? Y dije, es que yo no tengo dinero para hacer una película. Y dije, no, porque todos los conjuntos, que eran, pues, ya no me acuerdo, pero están en la ficha de la película, ¿no? Pues van a trabajar gratis por la publicidad que se pueda darles musicalmente hablando. Y ahora, los Pop Tops cantando lo que a ellos les dé la gana. Iván diseñaba los trajes de las chicas, diseñaba los decorados. Yo me acuerdo que un día estábamos muy mal de tiempo rodando y me pidió a mí que mientras él hacía los decorados de un decorado no sé cuál, de la tienda, una parte de la tienda de discos de la película, pues yo le echaba una mano pintando también, porque pintaba siempre mucho peor que él, pero siempre había. Y cuando lo vio, lo borró todo, le pareció todo un horror. Iván era mucho Iván, ¿eh? Yo me acuerdo que Antonio Gasset, que era de su grupo, yo le conocí a Antonio Gasset por Iván Zulueta, y como Jaime Chávarri, como todos estos. Pues Iván le decía Antonio Gasset decía, es la persona más egoísta del mundo, decía Antonio Gasset. Era muy difícil trabajar con Iván, porque por un lado tenía las ideas muy claras y por otro lado no tenía ninguna idea, ¿no? Si no somos profesionales, lo dejamos. Pero si lo somos, seguimos adelante. ¿Lo somos? ¿Lo somos? Lo somos, lo somos. A mí es que el amateurismo me saca de quicio. Empezábamos a rodar a las 8 de la mañana y vino al estudio como a las 10:30 de la mañana. Y luego Luis Cuadra, eso no lo había, vamos, ni Víctor Erice, ni Carlos Saura, ni todos los con los que había rodado, pues nadie se comportaba así en el cine, ¿no? Porque eso no se puede hacer en el cine. Y entonces pues me dijo, Luis estaba indignado. Pero cuando vino dijo, es que he estado toda la noche trabajando en el guión y cómo voy a tal y no sé qué. Pues siempre era una relación la mía con él, era muy cercana, muy próxima. Yo tenía una cierta actitud, digamos, de padre, para entendernos. Pero al mismo tiempo siempre con conflictos, porque Iván creaba conflictos constantemente, aunque al mismo tiempo creaba cosas que estaban muy bien. Yo
Yo. Sin haber hecho una película, solo podías dirigir una película si habías sido ayudante de dirección, primer ayudante de dirección, durante, no sé, en 5 películas antes, o 4, las que fueran, cosa que no, caso que no era el de Iván, o haber terminado la escuela. Iván no había terminado la escuela todavía. Y entonces en el Sindicato del Espectáculo, que en aquel momento eso pues regía Juan Antonio Bardén, el director de cine, pues Bardén, aquí estas películas, me imagino yo que Pau y eso pues le tenían, pues no le di el título, y entonces la tuve que firmar yo. Pero en la publicidad de la película pusimos pequeñito, director José Luis Borao, pero luego pusimos arriba un film de Iván Zulueta, porque era de Iván Zulueta por todos lados, ¿no? Yo en ese mundo pop no me habría atrevido, o no tenía ni idea, y sigo sin tenerla. Cuando acabó la película, cosa que su madre se quedó muy emocionada, Consuelo, que todavía vive, pues le firmé un contrato para 3 películas seguidas, para hacerlas seguidas. Y las hubiéramos hecho. Si no hubiera sido por Iván, precisamente. Había hecho una película musical que era La leyenda del Dorado. Yo le busqué unos productores, eran 2 socios que hacían cine publicitario en Colombia. Entonces conseguí llevarle a comer un día con ellos, que era lo mínimo. Unos señores que vienen a hacer una película a España, lo menos que se les puede pedir era comer con el director, vamos, eso de cajón, ¿no? Pero Iván era muy reacio a esas cosas. ¿Quiénes son? ¿Pero qué tal? ¿Pero seguro? ¿Pero no sé qué? ¿Pero cómo son? ¿Pero tú les conoces? Bueno, total que nada, no se hizo la película, porque los colombianos se dieron cuenta de aquel desapego y no se hizo la película. Llevamos gastados muchos millones en esta campaña y se lo digo por última vez. Si no está dispuesto a hacer lo que yo quiera y otras productoras. Vamos a rodar. No se amoldaba fácilmente a lo que le caía mal, o no le interesaba, no le importaba. Por eso le encantaba el Super 8 y hacer todo tipo de cosas experimentales, porque le gustaban. Tenía además muy buen gusto. La verdad es que tenía cosas muy, muy bonitas. Él hacía unas proyecciones en el Cine California, que eran, claro, evidentemente eran ilegales, ¿no? Donde estábamos todos, y ahí entra la policía una noche y confiscan y se quedan con todos los Super 8s, con muchísimos Super 8s, todos los que se proyectaron esa noche, y que nunca se recuperan. Deben de estar por ahí perdidos en algún, no sé, despacho o túnel secreto de la Dirección General de Seguridad, que ya no es Dirección General de Seguridad, en la Puerta del Sol, no sé. Las películas de Super 8 son impresionantes. Es una pena que los cortos de Super 8, no sé en qué estado estarán, si alguien se habrá preocupado de cogerlos, porque se pueden ahora trasladar se pueden digitalizar. Es un material muy, 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 muy frágil. Y los cortos, de todos modos, desembocan en su obra maestra, que es Arrebato. Arrebato no tiene sentido sin todos los cortos que hace el personaje de Wilmore, que además se ven, es decir, ahí sí se ven muy bien en la película. Te la voy a enseñar, pero no se lo dirás a nadie. Había una gran diferencia entre el ambiente de eso y el ambiente de un Super 8. Lo que ocurre es que la gente era casi la misma. Entonces, bueno, se parecían un poco por eso. Porque verdaderamente todos los colaboradores eran casi los mismos. Exceptuando que, bueno, que Luis Fernández llevaba la cámara y normalmente Iván era el que llevaba la cámara siempre en... ¿Quién vendrá en mi ayuda? Me preguntaba yo con la mínima curiosidad. ¿Podía tratarse de algún aliado de mi infancia? Colaboré en un principio con el guión. Yo y Augusto Martínez Torres. Fue Iván, al cabo de 30, 40 años, hace 2 o 3, que me dijo una frase. Dice, no, hombre, claro, pues yo le dije, no queda nada del guión, hablando del guión. Dice, sí, hay una frase que es tuya. Me acuerdo que me la dijo, pero ya no debía tener gran importancia porque me he olvidado de ella. No fastidies, si es lo único gracioso de toda la película. Al final, el guión fue totalmente de él.
Sin embargo, yo creo que gran parte de lo bueno de Arrebato no está en el guión, sino está posteriormente en el rodaje, consiguiendo y logrando momentos, emociones realmente únicas dentro del cine español. Arrebato se rodó en el 79 y era un rodaje duro porque tenían muy poco dinero, tenían muy pocas semanas. Y la naturaleza de lo que hacían también era desgarradora. ¡Qué película! Pero eres boba. Mira lo que me has hecho, tonta. Boba. Mierda, mierda, mierda. Yo lo que más admiraba en él era su capacidad visual. El dónde ponía la cámara, el tipo de encuadre que hacía. Cuando yo digo que no había ni una sola imagen banal en lo que hacía, es justamente para combatir la idea de que lo visual puede ser superficial. En absoluto, en el modo en que Iván entendía lo visual. Lo visual estaba lleno de sugerencias y también lleno de historias. La cámara tiene una importancia brutal, ¿no? La cámara como filtro que te lleva a los sitios oscuros de la mente, y no digo oscuros como negativos, sino los poco visibles de la mente, o esos lugares que están más en lo que decía Nietzsche, Dionisio, ese tipo de, no la Polinio, sino lo que está un poco más, tiene que ver con las emociones, lo abstracto, lo no racional. Ni yo había elegido el tema a filmar, ni me extasiaba lo más mínimo al verme dormir en la proyección. El placer estaba del otro lado. Cuando Iván Zulueta, en Arrebato, lo que está detrás, lo convierte en un lugar, digamos, en el que instala una especie como de vampiro, y se crea un efecto vampirizable. Entonces me pareció que no se podía contar mejor y de forma también más inquietante, ¿no? Convertir unas veladuras en unos vampiros que vienen y te chupan la sangre. Sí, yo te creo. Pero tú te has fijado cómo estás. Arrebato, quiero decir, está muy claro el mensaje, quién es el vampiro. Además de que está muy bien, además, que ponga el cine y la droga como dos fuerzas vampíricas. A mí me ha vampirizado absolutamente el cine. Soy el resultado de lo otro, pero quiero decir, vivo en un fotograma rojo, igual que podría vivirlo él. ¿Has visto ese fotograma rojo? Deténlo. Cuando lo vi por primera vez sentí algo inexplicable. Inmediatamente supe que no quería otra cosa más que aquello, y en más cantidad. Llevaba 4 días sin comer, ni dormir, ni meterme en nada. Y ahora solo quería más de eso. ¿Y qué era eso? Había mucha droga en todos los rodajes. La cocaína invadió los rodajes españoles, no solo en un sentido lúdico, sino pues como en Perú de pronto los capataces le dan hojas de coca a los indios, posiblemente para que trabajen más y para que no se duerman. Yo sé que se cuelga. Qué tontería. Es como todo. No conviene pasarse. Si te pasas, no vale. Iván trabajaba día y noche. Lo hizo absolutamente todo. Absolutamente todo. Cada una de las cosas que aparecen en todos los aspectos lo hizo él con sus propias manos. La mancha roja había ido extendiéndose. O sea, que me quedaban 2 veces, 2 sueños, 2 dosis, 2 arrebatos. Iván él era una persona alegre y era muy divertido, tenía mucho sentido del humor, pero eso no tiene nada que ver para que hiciera después sus películas de terror y estuviera interesado por el lado más oscuro y más salvaje de la vida, pero lo hacía con enorme alegría.